Mi esposa me envió un mensaje, atrapada hasta tarde en el trabajo. Te amo. Ella no sabía que yo ya estaba en el mismo restaurante, a 2 mesas de distancia, viéndola besar a otro hombre como si nuestros 27 años no significaran nada. Recuerdo mirar el brillo de mi teléfono mientras su risa flotaba por la sala. Solía ser mi sonido favorito. Esa noche, se sintió como si alguien arrastrara un tenedor sobre un plato, agudo y feo. Se inclinó hacia él en esa pequeña cabina de la esquina, su mano en el antebrazo de él, el abrigo blanco de él doblado sobre el asiento a su lado. Luego lo besó, lenta y cómodamente, como si no fuera la primera vez y no llevara mi anillo de bodas. Mi nombre es Tomás García. Tengo 54 años, nacido y criado en Cedar Rapids, Iowa. Trabajo en climatización. Arreglo el aire acondicionado de la gente cuando hace demasiado calor y su calefacción cuando estamos a 10 bajo cero y el viento del río se cuela por cada grieta de sus ventanas. Mi vida era simple, predecible y, yo creía, sólida. Durante 27 años, he estado casado con Elena. Las mañanas de domingo siempre eran iguales. Ella en la cocina a las 6:30 preparando café Folgers en esa vieja cafetera MR Coffee que recibimos como regalo de bodas. Yo en la mesa con el Cedar Rapids Gazette, fingiendo leer los titulares mientras en realidad solo revisaba los deportes y el clima. Íbamos a la iglesia de San Marcos para el servicio de las 9, nos sentábamos 3 bancos desde atrás y saludábamos con la cabeza a las mismas caras que habíamos estado saludando durante décadas. Los viernes, iba al puesto 788 de la VFW a jugar al póker. Jugábamos por monedas de 5 y 25 centavos. Hablábamos de viejos despidos, rodillas rotas, hijos que se mudaban y a quien se le acababa de estropear la caldera. No era glamoroso, pero era nuestro. 27 años no fueron un error. Fue una vida. Eran mañanas con café negro y el periódico, domingos en San Marcos rezando por nuestras tranquilas bendiciones y viernes en la VFW donde me abría paso con faroles en el póker, como me abría paso con faroles por las pequeñas fugas de la vida. Esa es la vida que pensé que todavía tenía la noche que ella envió ese mensaje. Era un martes a finales de enero. El tipo de frío de Iowa que te pica en la nariz en el segundo que sales. Había pasado el día entrando y saliendo de sótanos, arrastrándome por viejos conductos en casas que todavía olían a humo de cigarrillo de los años 80. A las 5:30, estaba agotado. Llamé a Elena de camino a la ciudad. Oye, ¿quieres que cenemos algo por ahí?, pregunté. No estoy de humor para cocinar, y desde luego no tengo ganas de lavar los platos. Su voz llegó por la línea, ligera, pero un poco apurada. Ojalá, cariño. Estamos hasta arriba esta noche. El doctor Castillo va con retraso. Probablemente me quede atrapada hasta tarde en el trabajo. Te amo. Dijo, te amo. Como siempre lo hacía, automático y cálido. No lo pensé 2 veces. Solo dije, de acuerdo, no trabajes demasiado. Y colgué. El tráfico en la primera avenida estaba atascado porque alguien no sabía cómo girar a la izquierda en la nieve. Así que terminé tomando el camino largo. Tenía hambre y estaba cansado y no quería comida rápida en una bolsa de papel. El Old Mill Stackhouse estaba allí en la esquina, con sus grandes ventanas brillando cálidamente contra la oscuridad. Es donde Elena y yo fuimos para nuestro 10º aniversario, cuando todavía nos vestíamos elegantes para las cosas. Entré sin pensarlo mucho. Dentro, olía a carne a la parrilla y papas al horno ahogadas en mantequilla. La anfitriona, una chica universitaria con un piercing en la nariz, sonrió. ¿Solo uno esta noche? Sí, solo yo dije, y sonó extraño al salir de mi boca. Me sentó cerca de la ventana. Me quité mi chamarra Carhartt, la colgué en el respaldo de la silla y dejé que mis huesos se descongelaran. Pedí un chuletón y una Coca-Cola. Mi teléfono vibró una vez con algún correo basura. Lo revisé de todos modos, más por costumbre que por interés. Fue entonces cuando la oí. La risa de Elena. Tienes que entender, después de casi 3 décadas, conoces ese sonido. Podría haberlo distinguido en un estadio de fútbol lleno de gente. Me quedé helado, el vello de mis brazos se erizó bajo mi franela. Me dije a mí mismo, no seas estúpido.
Mucha gente se ríe así. Muchas mujeres en esta ciudad trabajan en hospitales y llevan el pelo como ella. Pero entonces giré la cabeza. Allí estaba ella, en una cabina de esquina, de espaldas a la pared como siempre prefería. Llevaba el pelo recogido como en los días largos, con pequeños mechones cayendo alrededor de su cara. No llevaba uniforme. Llevaba esa blusa azul que compró para la iglesia la Pascua pasada. Frente a ella se sentaba un hombre que reconocí del hospital. Alto, bien afeitado, todavía con su abrigo blanco, el estetoscopio colgando de su cuello como un accesorio en un comercial. El doctor Pablo Castillo. No hablaban como compañeros de trabajo tomando una comida rápida. Su mano descansaba en el antebrazo de él, su pulgar trazando lentos círculos en la manga de su camisa. Él dijo algo, ella se rió de nuevo, y esta vez su cabeza se echó hacia atrás de esa manera que yo solía amar cuando era por uno de mis chistes tontos. Mi corazón no solo se hundió. Se contrajo, tenso y frío, como si el viento de enero hubiera atravesado las ventanas y se hubiera clavado directamente en mi pecho. Oí mi tenedor tintinear contra el plato antes de darme cuenta de que lo había dejado caer. Podría haberme levantado. Podría haber marchado hasta allí, haber montado una escena, haber tirado una bebida, lo que sea que la gente hace en esos programas de televisión basura. En cambio, me quedé sentado y vi mi propia vida inclinarse de lado. La camarera pasó. ¿Está bien, señor? ¿Necesita algo? Tragué saliva. No, señora. Estoy bien. Mi voz sonó 2 tallas más pequeña. Giré mi silla lo suficiente como para poder verlos en el reflejo de la ventana en lugar de mirarlos, directamente como un acosador. Lo vi estirar la mano sobre la mesa, tomar la mano de ella entre las suyas. Vi su sonrisa suavizarse en algo privado y tierno. Luego ella se inclinó sobre la mesa y se besaron. No un beso rápido, no un buenas noches, nos vemos en el trabajo. Lento, cómodo, practicado, como si lo hubieran hecho 100 veces antes. Como si el anillo en su dedo fuera solo una decoración. Por un segundo, todo se quedó en silencio. No oí el traqueteo de los cubiertos, la canción country que sonaba demasiado baja por los altavoces, la anfitriona riéndose de la broma de alguien. Todo lo que oí fue mi propio pulso en mis oídos y el pequeño y agudo crujido de mis propios dientes rechinando. Mi teléfono todavía estaba en mi mano por haber revisado ese estúpido correo electrónico. Lo miré nuestra última cadena de mensajes de esa tarde sobre recoger leche, la cita del veterinario del perro y si teníamos suficiente sal para la entrada del coche. No sé qué me hizo hacerlo. Tal vez fueron 30 años de tragarme mi orgullo. Tal vez fueron todas esas noches tardías que tuvo que trabajar que de repente se alinearon como puntos en un mapa. Tal vez solo quería que ella sintiera una fracción del shock que me estaba destrozando. Abrí la cámara, mis dedos, generalmente firmes por décadas de cablear termostatos y apretar conductos con fugas, temblaban mientras levantaba el teléfono. Lo incliné hacia la cabina, usando el reflejo en la ventana para alinearlo para que no lo vieran. Mi pulgar se cernió sobre el botón durante medio segundo. Y pensé, no hagas esto. Paga tu cuenta y vete. Sé la mejor persona. Luego oí su risa de nuevo, suave y plena, para él, no para mí. Apreté el obturador. El teléfono hizo el pequeño y silencioso sonido de una foto siendo tomada, pero para mí sonó como el crujido de un árbol partiéndose en una tormenta de hielo. Abrí nuestro hilo de mensajes. Sus últimas palabras para mí me devolvieron la mirada. Atrapada hasta tarde en el trabajo. Te amo. Escribí, trabaja duro esta noche. Adjunté la foto de ella y Castillo en la cabina. Su mano en el brazo de él, su rostro inclinado hacia el de ella. Mi pulgar se cernió sobre enviar. Toda mi mano temblaba ahora. No vi su rostro todavía. Oí el pequeño tintineo de su teléfono al otro lado del restaurante. Oí la pequeña inhalación, como el aire silbando al salir de un neumático pinchado. Nuestro matrimonio desinflándose en un pequeño sonido. Presioné enviar. Por un momento, no pasó nada. Luego su cuerpo se puso rígido. Metió la mano en su bolso, sacó su teléfono y miró la pantalla. Incluso a 2 mesas de distancia, vi el color desaparecer de sus mejillas.
Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos escaneando la habitación. Volví mi mirada a mi plato y recogí mi tenedor como si nada en el mundo estuviera mal. Mi filete se estaba enfriando. No esperé a que me encontrara. Dejé un billete de 20 en la mesa, me levanté y me deslicé de nuevo en mi gastada chamarra carar marrón. La camarera me llamó. ¿Quiere una caja para eso, señor? No, gracias, dije. Mi voz era firme ahora. Ya he tenido suficiente. La ráfaga de aire frío cuando abrí la puerta me golpeó con fuerza, pero se sintió más limpio que el aire de adentro. Crucé el estacionamiento helado hasta mi viejo Ford, busqué las llaves a tientas porque mis dedos todavía temblaban, y subí. No conduje a casa. Salí del estacionamiento y me dirigí hacia el río, al pequeño mirador donde los hombres de mi edad van a almorzar en sus camionetas y fingen que están solos en el mundo. Puse la camioneta en mi parking, apagué el motor y me quedé sentado allí en la cabina oscura, viendo cómo mi propio aliento empañaba el parabrisas. Esa noche, no estaba pensando en venganza, ni en abogados, ni en quién se quedaría con la casa. Estaba pensando en cómo pasas de Café Folgers por la mañana y San Marcos los domingos a estar sentado solo en una camioneta fría, dándote cuenta de que tu esposa tiene una vida completamente diferente cuando dice que está atrapada hasta tarde en el trabajo. Estaba pensando en cómo respirar. No dormí la noche que pasó. Creo que ni siquiera lo intenté. Simplemente me senté en mi camioneta junto al río hasta que el frío se deslizó desde el marco de metal hasta mis huesos. Alrededor de la medianoche, finalmente conduje a la casa de mi hermano Marcos en Marion. Él guarda una llave de repuesto debajo de una rana de cerámica junto al porche, en el mismo lugar desde el 92. Entré, me dejé caer en su sofá y me quedé mirando el techo hasta la mañana. Cuando Marcos me encontró acurrucado allí como un perro viejo, no hizo preguntas. Solo se quedó en el umbral, frotándose el sueño de los ojos. Tomás dijo en voz baja. Dime que estás enfermo o borracho o cualquier cosa que no sea lo que estoy pensando. Negué con la cabeza. Él no insistió. Solo suspiró y puso una cafetera. No le conté todo de inmediato. La vergüenza es curiosa. No golpea de una vez. Se instala lentamente, como el frío que se cuela por debajo de una puerta. Había pasado casi 3 décadas construyendo una vida con Elena. Y ahora yo era el marido idiota que no vio el romance ocurriendo justo delante de él. No quería decirlo en voz alta y hacerlo real. Pero Elena no estaba esperando en silencio. Para cuando revisé mi teléfono, tenía 10 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz y una larga cadena de textos. Tomás, ¿dónde estás? Por favor, habla conmigo. Lo entendiste mal. No fue lo que crees. Por favor, vuelve a casa. Te amo. No respondí. Alrededor de las 8:30, volvió a llamar. Marcos estaba en la mesa untando mantequilla en una tostada. Me miró, luego al teléfono que vibraba, y deslizó el plato en mi dirección. Come primero, dijo. Luego ocúpate de tu lío. Pero respondí de todos modos. Su voz era frenética, demasiado aguda, como si estuviera tratando de escapar de la verdad. Tomás, oh, gracias a Dios. Por favor, solo déjame explicarte. No necesito una explicación, dije. Lo vi. ¿Viste qué exactamente? Me reí, una risa corta y amarga que no sentí que me perteneciera. Elena, no hagas eso. Silencio de su parte. Luego, en voz baja, intentó de nuevo. Fue solo. Tomás, fue un momento, un abrazo de despedida que se salió de control. No estaba pensando con claridad. ¿Sabes lo estresante que ha sido el trabajo? Un abrazo, repetí. ¿Así es como llamas a besarlo? Tartamudeó sus siguientes palabras. No fue un beso. ¿Fue? Tomás, no lo entiendes. Hemos pasado por cosas peores juntos. ¿Recuerdas cuando te despidieron en el 98? Sobrevivimos a eso. Podemos sobrevivir a esto también. Sentí que mi mandíbula se tensaba. No saques a relucir nuestra historia para encubrir lo que estás haciendo ahora. Comenzó a llorar ruidosamente. El tipo de llanto que es más actuación que dolor.
Por favor, vuelve a casa, sollozó. Podemos arreglar esto. Pero no volví a casa. Ni ese día, ni al siguiente. Me quedé con Marcos, durmiendo en su sofá, despertando en medio de la noche con el corazón palpitando. Seguía viendo esa cabina, ese beso, la forma en que su mano descansaba en el brazo de Castillo. Me daba la vuelta y me quedaba mirando el techo, preguntándome qué más me había perdido. Al tercer día, la noticia había comenzado a extenderse por los bordes de nuestra comunidad. Cedar Rapids no es diminuta, pero la gente habla, especialmente en la VFW. Ese viernes, fui a la noche de póker, principalmente por costumbre. Los muchachos me saludaron de la misma manera de siempre, asentimientos, apretones de manos, pequeñas bromas sobre el clima. Pero podía sentir algo bajo la superficie. Miradas curiosas, preocupación. A mitad de una mano, una de las enfermeras que a veces se unía a nosotros, Carolina, una mujer aguda de unos 60 años, se inclinó hacia mí. Tomás dijo suavemente: Lo siento, pero la gente en el hospital ha notado cosas. Entre Elena y Castillo. Mi pecho se oprimió. ¿Desde cuándo?, pregunté. Dudó un segundo de más. Meses. Meses. Esa palabra golpeó más fuerte que el beso, más fuerte que la foto, más fuerte que cualquier mentira que Elena me había lanzado en los últimos 3 días. Meses significaba que las noches largas no eran nuevas. Meses significaba que esto no fue un desliz. Era una segunda vida. Meses significaba que había estado viviendo en una casa llena de secretos mientras ella recalentaba mis cenas y me besaba la mejilla de buenas noches. Salí temprano de la VFW. Conduje en círculos durante casi 1 hora antes de entrar en el estacionamiento de un centro comercial donde el abogado de divorcios de mi amigo tenía una oficina. Su nombre era Daniel Huerta. 50 y tantos, calvo, parecía haber visto todos los sabores de desamor que el Medio Oeste podía ofrecer. Escuchó mi historia en silencio, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Cuando terminé, asintió lentamente. Siento que estés pasando por esto, dijo. Pero esto es lo que necesitas entender. Iowa es un estado de distribución equitativa. Eso no significa igual. Significa justo. Y lo justo se determina por lo que puedas probar. Fruncí el ceño. ¿La foto no es suficiente? Oh, ayuda, dijo. Pero sin evidencia clara de mala conducta financiera o un romance a largo plazo, ella aún podría irse con la mitad, tal vez más. Lo miré fijamente. Ella me engañó. ¿Cómo es eso justo? Se encogió de hombros, comprensivo, pero directo. En este estado, el adulterio no siempre significa mucho en la corte. Si quieres proteger tu casa, tu jubilación y cualquier ahorro que no hayan fusionado, vas a necesitar evidencia más sólida. Algo concreto. Me sentí mal. Físicamente mal. Ella no solo te traicionó emocionalmente, continuó. Si este romance involucra gastos compartidos, estancias en hoteles, regalos o, Dios no lo quiera, cambios en los beneficiarios financieros, entonces tienes una ventaja. Sin eso, estás perdiendo activos. Me froté las sienes. ¿Así que podría llevarse la mitad de mi jubilación porque no la atrapé antes? Potencialmente. Salí de su oficina sintiendo que el suelo se había inclinado bajo mis pies por segunda vez. Al salir, algo me seguía molestando, uno de los hábitos de Elena. Dejaba pilas de correo en nuestra mesa del comedor todo el tiempo. Estados de cuenta de seguros, formularios de trabajo, pequeñas notas que tenía la intención de archivar. Esa noche, me colé de nuevo en la casa mientras sabía que ella estaba en su turno del viernes. El lugar se sentía embrujado, demasiado silencioso, demasiado limpio. Me moví lentamente, sin querer perturbar nada. Y entonces lo vi. Una pila de papeles de RRHH del Centro Médico Mercy, justo debajo de un candelabro que nunca encendía. Los hojeé. Contacto de emergencia actualizado a Dr. Pablo Castillo. Beneficiario del seguro, 30% asignado al mismo hombre. Por un momento, pensé que lo había leído mal, pero allí estaba. Su caligrafía, su firma. Esto no era solo una aventura. Ni siquiera era solo un romance.
Esto era planificación. No solo estaba engañándome en nuestra cama matrimonial. Estaba reescribiendo nuestro futuro en papel, preparando una vida diferente con otra persona mientras aún dormía bajo mi techo. Mis manos temblaron mientras volvía a colocar los papeles exactamente donde los encontré. Mi mente zumbaba con una sola verdad aguda. Esto no fue una traición. Esto fue un reemplazo. Un reemplazo donde yo había sido silenciosamente borrado. Y de pie allí, en la penumbra de mi propio comedor, algo dentro de mí se endureció. No era ira, no era furia. Era resolución. Por primera vez desde esa noche en el restaurante, sentí que mi respiración se estabilizaba. Si ella quería un nuevo futuro, podía tenerlo. Pero no se llevaría el mío con ella. Me deslicé fuera de la casa esa noche sin tocar nada, dejando todo exactamente donde estaba, incluyendo los papeles que acababan de cambiar por completo la dirección de mi vida. Conduciendo de regreso a casa de Marcos, mi mente giraba de una manera que nunca antes lo había hecho. No con rabia, no con desamor. Esos ya me habían consumido. Lo que sentía ahora era algo más frío, más limpio, tan firme como un invierno de Iowa. Resolución. A la mañana siguiente, Elena llamó una y otra vez. Dejó mensajes que oscilaban entre disculpas, frenesí, furia y lástima. Como si estuviera lanzando todas las emociones contra la pared para ver qué versión de sí misma podría recuperarme. Finalmente, contesté. Tomás, cariño, ¿dónde estás? Por favor, hablemos. Te amo. Su voz se quebró lo suficiente como para sonar real para alguien que no la conocía, pero yo la conocía desde hacía casi 3 décadas. Conocía su voz de lo siento, olvidé pagar la factura del agua. Su voz de por favor, no le digas a mi madre. Su voz de estoy a punto de pedir algo caro. Esta no era real. Esta era pánico. Volveré a casa, dije con calma. Ella jadeó de alivio. Oh, gracias a Dios, Tomás. Podemos arreglar esto. Podemos superarlo. Claro, dije. Hablaremos esta noche. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Marcos me miró desde la mesa de la cocina. ¿Vas a volver? Sí, dije, poniéndome la chaqueta. Pero no por la razón que ella cree. Él asintió, entendiendo al instante. Marcos se ha divorciado 2 veces. Conoce la diferencia entre reconciliación y reconocimiento. Cuando entré por la puerta principal de mi propia casa esa noche, Elena vino corriendo por el pasillo como si estuviera saludando a un soldado que regresa de la guerra. Me rodeó con sus brazos, hundiendo su rostro en mi pecho. Por un segundo, lo admito, casi me derrumbó. El olor familiar de su champú, el suave temblor en sus hombros, la calidez de una persona que había estado a mi lado durante casi 30 años. Despertó algo doloroso y antiguo. Pero luego recordé la cabina, el beso, su mano en el brazo de Castillo, su firma junto al nombre de él en un documento que reescribió mi vida sin mi consentimiento. Cualquier ternura que había surgido en mí se disolvió como la escarcha bajo un soplete. Estoy cansado, dije, apartándome de su abrazo. Un día largo. Hablemos más tarde. Su rostro vaciló. Dolor, esperanza, culpa, todo enredado. Asintió y forzó una pequeña sonrisa. Caminé hacia la habitación de invitados y cerré la puerta detrás de mí. Me senté en el borde de la cama, con las manos entrelazadas, el corazón martilleando. La casa se sentía extraña, como un recuerdo que no estaba seguro de querer más. Esa noche, Elena llamó suavemente a la puerta. Tomás, hice estofado de ternera. ¿Tu favorito? Por supuesto que lo había hecho. Dudé. Por un momento, el olor familiar se deslizó por debajo de la puerta, rico, cálido, reconfortante. Los recuerdos volvieron en tropel, cumpleaños, noches frías después de turnos dobles, la vez que hizo estofado para los vecinos cuando se les estropeó la caldera. Por un momento, casi me permití creer que lo decía en serio, que el estofado era amor, que la disculpa era real. Pero entonces vi su firma en esos papeles del seguro en mi mente, elegante y segura. Abrí la puerta lo suficiente para tomar el tazón. Gracias, dije. Sus ojos se suavizaron. Tomás, realmente lo estoy intentando.
Pero simplemente cerré la puerta. En el momento en que hizo clic, susurré para mí mismo, intentarlo no borra lo que ya has hecho. Después de la cena, cuando ella se duchó y se fue a la cama, me puse a trabajar. Me moví silenciosamente por la casa, revisando los cajones de su escritorio, la pila de correo, los estantes del armario. No estaba revolviendo ni cavando. Eso habría dejado un rastro. Simplemente estaba mirando donde ella siempre dejaba las cosas por ahí. Y no me decepcionó. Viejas confirmaciones de hotel, recibos de restaurantes en Des Moines. Un par de aretes de oro todavía en la caja de una tienda en la que ciertamente no compré nada. Una impresión de su horario de trabajo que mostraba días en los que supuestamente había hecho turnos dobles, excepto que ahora tenía recibos que demostraban que no había estado ni cerca del hospital. A medianoche, cuando la casa estaba en silencio, abrí su portátil. Esperé la solicitud de contraseña, esperando totalmente otro muro que escalar, pero ella nunca había cambiado la contraseña. Usaba la misma que tenía desde 2009. El nombre de nuestro perro. Dejé escapar una risa sin humor. Claro, susurré. Dentro de su correo electrónico, las cosas se alineaban demasiado bien. Correos electrónicos de confirmación, mensajes eliminados que no estaban realmente eliminados. Recibos, una reserva en un bed and breakfast en Galena que me revolvió el estómago. Reenvié todo a una nueva cuenta de correo electrónico privada que había creado. Luego eliminé el historial de reenvíos y cerré el portátil en silencio. Todo el tiempo, mi corazón latía con fuerza, como si estuviera entrando a la casa de otra persona, aunque esta era mi casa, mi esposa, mi vida. Pero la traición lo había deformado todo. Me hizo sentir como un intruso en mi propia historia. 2 días después, ella entró flotando en la cocina con una sonrisa vertiginosa, tarareando como si no hubiera detonado nuestro matrimonio. Buenos días, canturreó. ¿Adivina qué? Van a tener una cena de promoción el próximo mes. Me están considerando para administradora de la oficina. Dejé de tomar mi café. ¿En serio?, dije en voz baja. Asintió con entusiasmo, retorciéndose el pelo como una adolescente. Es una gran noche. Castillo también estará allí. Él presentará sobre el cuidado del paciente, pero no se sentará conmigo. Obviamente, quiero que todo parezca normal. Normal. Dijo la palabra como si todavía significara algo. Asentí lentamente. Sí, te mereces estar allí. Se sonrojó, conmovida. Gracias, Tomás. De verdad. Pero lo que sentí entonces no fue perdón. Fue claridad. Un evento público. Supervisores, directivos del hospital, personal de RRHH, testigos. Un escenario construido completamente en torno al tema de la integridad. Un lugar perfecto para la verdad. Esa tarde, visité de nuevo al abogado Daniel. Le llevé una carpeta cuidadosamente organizada, etiquetada, con fecha y hora. Hojeó todo con las cejas levantadas. Bueno, dijo, recostándose. Has estado ocupado. Tuve ayuda, dije. Mi memoria. Asintió con aprobación. Con todo esto, Tomás, no solo estás protegiendo tus activos, estás tomando el control. Salí de su oficina con un plan, una carpeta y una extraña calma instalándose dentro de mí. Una fuerza tranquila que no había sentido en semanas. Esa noche, mientras Elena recalentaba las sobras y hablaba de los zapatos nuevos que quería para la cena de promoción, corté una carpeta de manila para que encajara cómodamente dentro de mi chaqueta. Dentro había copias de todo lo que necesitaba. Pruebas, patrones, firmas, fechas, recibos, fotografías. Y mientras deslizaba la carpeta en su lugar, susurré para mí mismo, querías integridad, Elena. Vamos a mostrarles cómo se ve realmente. La noche de la cena de promoción llegó con el tipo de frío que se cuela bajo el cuello y se instala entre los omóplatos. A febrero en Iowa no le importa cómo esté tu vida personal. Te congela igual si eres un pecador o un santo. Me vestí lentamente, deliberadamente, un par de jeans limpios, mi mejor franela, la chaqueta oscura que todavía tenía el vago olor a polvo de caldera. Me afeité, recorté los bordes de mi barba y me miré en el espejo. Ya no parecía roto. No parecía perdido.
Parecía un hombre que finalmente entendía que no necesitaba gritar para ser escuchado. La carpeta de Manila se deslizó limpiamente dentro de mi abrigo, no gruesa, pero pesada con el peso de la verdad. Elena, mientras tanto, flotaba por el dormitorio como una mujer preparándose para su coronación. Se rizó el pelo, lo cepilló, lo rehizo 2 veces. Se roció el perfume que guardaba para eventos importantes. Se puso un vestido azul marino que no había visto en años, uno que brillaba lo justo bajo la luz. Cuando entró en el pasillo y me vio al pie de las escaleras, ofreció una suave sonrisa. «¿Te ves bien?», dijo. «Tú también». Y lo estaba, hermosa incluso. Pero la belleza no oculta la intención. La belleza no borra la traición. Solo hace el contraste más nítido. Nos llevó al club de campo de Cedar Rapids, sus dedos golpeando ligeramente el volante, tarareando alguna canción pop de la radio. De vez en cuando, me miraba con esperanza, como si el último mes se hubiera suavizado con un buen estofado y algunas disculpas antes de dormir. Dentro del edificio hacía calor, el aire espeso con el olor a carne asada y mantequilla de ajo. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos, las copas de vino brillaban bajo luces suaves. Médicos, enfermeras y administradores se movían en pequeños grupos, riendo cortésmente, dándose la mano. Elena se irguió cuando la gente la notó, elogió su vestido. Mencionó que habían oído grandes cosas sobre su trabajo. Brillaba bajo su atención. «Solo quédate cerca», me susurró. «Y por favor, actúa normal». Normal, esa palabra de nuevo. «Por supuesto», dije. La charla aumentó a medida que llegaba más gente. Caminé con ella a una mesa cerca del frente, reservada para los nominados del personal y sus invitados. Tomé mi asiento, colgué mi chaqueta detrás de la silla y apoyé ligeramente las manos en la mesa. Desde el otro lado de la sala, entró el doctor Castillo. Se veía pulcro, ensayado, seguro, el tipo de confianza que proviene de un hombre que cree que las consecuencias no se aplican a él. Escaneó la sala, vio a Elena y sus ojos se desviaron hacia mí solo por un segundo, pero fue suficiente. Apartó la mirada rápidamente, ajustándose la corbata. La respiración de Elena se entrecortó. «Por favor», susurró. «No empieces nada». «No lo haré», dije, y lo decía en serio. El punto de la verdad es que no necesita volumen. Solo necesita el momento oportuno. La cena comenzó con los discursos habituales, agradeciendo al personal por su dedicación, reconociendo años de servicio, señalando mejoras en la satisfacción del paciente. Aplausos educados seguían a cada anuncio. Luego las luces se atenuaron ligeramente mientras el director del hospital subía a la pequeña plataforma en el frente. «Esta noche», dijo cálidamente, «destacamos los valores fundamentales del Centro Médico Mercy. Respeto, compasión, sobre todo, integridad». La palabra quedó suspendida en el aire como escarcha. Elena se enderezó con orgullo a mi lado. «Esta noche, consideramos a los candidatos para administrador de la oficina. Este rol exige confiabilidad, liderazgo y un compromiso con los valores que apreciamos». La sonrisa de Elena se amplió. «Y ahora», continuó el director, «invitaremos a uno de nuestros médicos, el doctor Pablo Castillo, a hablar sobre el papel de la integridad en el cuidado del paciente». Castillo se levantó de su mesa, alisándose la chaqueta, y caminó hacia el podio. Lanzó una sonrisa forzada a la audiencia. «Gracias», comenzó. «La integridad es». Me levanté. No bruscamente, no con enojo, simplemente me levanté. La gente se dio cuenta. Las conversaciones se detuvieron. La mano de Elena se aferró a mi muñeca. Tomás susurró bruscamente. «¿Qué estás haciendo?». Suavemente liberé mi mano y caminé por el pasillo, lento, tranquilo, cada paso medido. Las palabras de Castillo flaquearon al verme acercarme. No fui al podio. No fui hacia Castillo. Fui hacia el director de RRHH sentado cerca del frente, el señor Benítez, un hombre meticuloso de unos 60 años que había manejado más escándalos hospitalarios de los que le gustaría admitir. Me miró, perplejo. Metí la mano en mi chaqueta. La sala se tensó, el tipo de tensión silenciosa cuando la gente siente que la vida de alguien está a punto de abrirse en canal. Puse la carpeta de Manila en la mesa frente a él.
Para su debida diligencia sobre la integridad dije en voz baja. Comience en la página 1. Sin ira, sin acusación, solo la verdad perfectamente colocada. El director de RRHH parpadeó, se ajustó las gafas y abrió la carpeta. La primera página era la foto del restaurante. Elena y Castillo en esa cabina, su mano en el brazo de él, sus rostros demasiado cerca para ser malinterpretados. Jadeos recorrieron la sala. La segunda página mostraba recibos de hotel. La tercera, estados de cuenta de tarjetas de crédito. La cuarta, un formulario de beneficiario con el nombre de Castillo escrito con la cuidada caligrafía de Elena. El rostro del señor Benítez se endureció con cada página. Castillo retrocedió del podio. Esto no es. Tomás. Vamos. No estábamos. Esto no es lo que parece. Una enfermera cerca del frente resopló tan fuerte que tuvo que taparse la boca. Susurros estallaron por toda la sala, agudos y despiadados. Elena se puso de pie de un salto, su rostro desprovisto de todo color. Tomás, ¿cómo pudiste? Este es un asunto privado. La integridad, dije suavemente, nunca es privada. Su voz se quebró. Estás arruinando mi reputación. Levanté una ceja. No soy yo quien besó a un doctor mientras le decía a mi esposo que estaba atrapada hasta tarde en el trabajo. Una oleada de risa de shock estalló en una de las mesas traseras. Alguien susurró, bien por él. Castillo se pasó una mano por el pelo, presa del pánico. Elena, tú me dijiste. Oh, no te atrevas a empezar, espetó ella, volviéndose contra él. Dijiste que éramos cuidadosos. Un par de enfermeras intercambiaron miradas encantadas, una susurrando, cuidadosos, mis narices. El director se aclaró la garganta, claramente mortificado. Nosotros. Necesitamos posponer la evaluación de candidatos. Efectivo de inmediato. Elena se tambaleó donde estaba, sus ojos recorriendo la sala, buscando desesperadamente un lugar donde esconderse, a alguien a quien culpar, a alguien que la salvara. Pero no había nadie. Ya no. No me quedé para ver las consecuencias. Me di la vuelta y salí con la misma calma firme con la que había entrado. Cuando llegué a la salida, algunos miembros del personal me asintieron. No con lástima, no con juicio. Con respeto. Afuera, el aire de la noche me golpeó la cara, frío, agudo, honesto. Me ajusté la chaqueta. Respiré profundamente y sentí que algo se destensaba dentro de mi pecho por primera vez desde esa noche en el restaurante. No grité. No peleé. No me rompí. Simplemente dije la verdad donde más importaba. La mañana después de la cena de promoción se sintió extrañamente silenciosa. No pacífica, no triunfante, solo silenciosa, como si el mundo se hubiera desplazado unos centímetros a la izquierda durante la noche y yo todavía estuviera averiguando cómo pararme en él. Elena no volvió a casa. No me sorprendió. La vergüenza tiene una forma de llevar a la gente a las sombras, y ella tenía un salón de baile lleno de testigos de los que esconderse. Me preparé café en la cocina, Folgers, de la misma manera que ella solía hacerlo, pero el olor no dolió como pensé que lo haría. Se sintió familiar, firme, mío de nuevo. Al mediodía, comenzaron las consecuencias. Su jefe llamó, luego RRHH, luego una de sus compañeras de trabajo, una mujer llamada Julia, que siempre había sido amable con ambos. Todos estamos conmocionados, dijo suavemente por teléfono. Lo siento, Tomás. Y bueno, la gente habla. Castillo está en problemas. ¿Y tu esposa? No obtendrá esa promoción ni nada parecido. Le di las gracias y colgué. No me sentí orgulloso. Tampoco me sentí culpable. Me sentí terminado. Elena me envió un mensaje de texto alrededor de las 2 de la tarde. Necesito tiempo. Por favor, no lo tires todo por la borda. Miré el mensaje durante un largo momento, luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. No le debía una respuesta. Aún no. Quizás nunca. 3 días después, finalmente vino a casa a empacar una maleta. Parecía más pequeña de alguna manera. Ojos hinchados, hombros caídos,
cabello desaliñado. El vestido azul marino de la cena había desaparecido. Llevaba una vieja sudadera y apretaba un pañuelo en la mano como si fuera un salvavidas. Nos quedamos en el umbral del dormitorio, el aire espeso con todo lo no dicho. Tomás susurró. Nunca quise que llegara tan lejos. Asentí. La mayoría de la gente no quiere, hasta que lo hace. Se secó los ojos. ¿No podemos arreglar esto? No, dije suavemente. ¿Por qué no rompiste algo pequeño, Elena? Rompiste los cimientos y empezaste a construir uno nuevo con otra persona antes de decirme que el nuestro se estaba agrietando. Sollozó entonces, pero ya no era mi trabajo sostenerla. Una semana después, se mudó a un pequeño apartamento cerca del centro. Y un mes después de eso, comenzó nuestro divorcio. No fue prolongado ni violento, no con la evidencia que tenía. La distribución equitativa de Iowa de repente se inclinó fuertemente a mi favor. Me quedé con la casa, mi camioneta, la mayor parte de mi jubilación y los ahorros que ella no había desviado. Ella se quedó con su apartamento, un coche y la dignidad que no había gastado ya en un hombre que había dejado de devolverle las llamadas antes de que se secara la tinta del informe de RRHH. En cuanto a Castillo, fue transferido a otro hospital. Silenciosamente, rápidamente. La versión oficial fue reasignado a otra instalación, pero todos en Cedar Rapids sabían lo que eso significaba realmente. Por primera vez en meses, dormí toda la noche. No todas las noches, y no de un tirón, pero lo suficiente como para sentirme humano de nuevo. La casa, aunque silenciosa y vacía, ya no se sentía embrujada. Se sentía mía. Las paredes no eran recordatorios de traición. Eran recordatorios de supervivencia. Comencé a ser más voluntario en el puesto 788 de la VFW, arreglando viejos conductos de ventilación, limpiando la caldera, ayudando a los veteranos mayores que no podían moverse bien. La mayoría de los muchachos no preguntaron sobre el divorcio, y yo no ofrecí detalles. Pero una noche, después de una partida de póker, un veterano de Vietnam llamado Joaquín me dio una palmada en el hombro y dijo, «Lo manejaste como un hombre debe hacerlo». Silencioso, limpio, sin fuegos artificiales, solo la verdad. No me di cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso hasta que lo dijo. La vida no se convirtió mágicamente en arcoíris y rosas, pero se volvió más estable, más silenciosa en el buen sentido. Aprendí a disfrutar de nuevo cocinar comidas sencillas. Aprendí que estar solo en la mesa de la cocina era diferente a estar solitario. Aprendí que el silencio de mi propia casa no era algo a lo que temer. Era algo desde lo cual reconstruir. Unos 3 meses después de que el divorcio finalizara, la vi. No a Elena. A una mujer de San Marcos. Su nombre era Margarita, aunque todos la llamaban Maggie. Había enviudado 5 años antes. Me encontró después del servicio un domingo, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel de aluminio. Hice pan de plátano, dijo tímidamente. Tu hermano me dijo que has tenido un año difícil. No era coqueteo. No era lástima. Era amabilidad, del tipo que la gente da sin esperar nada a cambio. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa real, no amarga, no forzada, simplemente humana. Hablamos un rato en las escaleras de la iglesia. Nada pesado, nada rápido, solo 2 personas de pie bajo el sol de marzo, encontrando consuelo en una pequeña conversación. Cuando se fue, me tocó ligeramente el brazo y dijo, «Sabes, la dignidad te sienta bien». Pensé en eso el resto del día, porque tenía razón. No grité. No tiré cosas. No destruí la propiedad de nadie. No me perdí tratando de mantener unida una vida de la que otra persona ya se había ido emocionalmente. Busqué la verdad. Busqué la justicia. Y me fui con mi dignidad intacta. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Ahora, meses después, me encuentro haciendo café por la mañana, negro, el mismo Folgers de siempre, y sonriendo al silencio en lugar de temerle. Camino por mi casa sin estremecerme. Paso por el Old Mill Stackhouse sin que se me haga un nudo en el estómago. Me siento en la VFW los viernes y juego al póker con hombres que conocen el peso del silencio y el valor del respeto propio. Y a veces, cuando tengo suerte,
Hay una barra de pan de plátano fresca esperándome en una lata envuelta en papel de aluminio en mi porche. Tal vez es de Maggie. Tal vez es un empujoncito del universo. De cualquier manera, se siente como un comienzo. Si estás escuchando esto y has estado donde yo he estado, ya sea que hayas vivido una traición, un desamor o el tipo de sufrimiento silencioso del que no le cuentas a nadie, quiero que escuches esto. No estás solo y no estás roto. Y cualquier dignidad que creas haber perdido, puedes recuperarla. Un paso tranquilo y honesto a la vez. Si mi historia significó algo para ti o te recordó tu propia fuerza, te agradecería que te quedaras con nosotros para otra historia la próxima semana. Otra historia de valor, justicia y la resiliencia que la gente de nuestra edad conoce demasiado bien. Cuídense mucho y protejan su dignidad.